Hola, soy el psicólogo Cristian González y el día de hoy les voy a mencionar información sobre la salud mental en el trabajo. Como primera parte les comento sobre la inteligencia emocional. Esto mírenlo como una habilidad para poder percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones a la misma vez que interpretar las emociones de los demás. Esto quiere decir de que va a promover tu crecimiento emocional e intelectual. Por lo tanto, de esta manera se puede usar esta información para poder qué pensar, para saber cómo comportarte. Y se preguntarán, ¿de dónde nace la inteligencia emocional? Claro que sí, mírenlo también de esta forma. Nosotros en nuestro cerebro tenemos características, por ejemplo el hipocampo, que se encarga de detectar las emociones e interpretar nuestros sentimientos. Por lo tanto, hay ciertas características para que ustedes sepan para qué sirve específicamente la inteligencia emocional y se los comparto el día de hoy. Por ejemplo, está la capacidad para motivarse ustedes mismos, ustedes mismas, perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones, el hecho de poder superar la frustración, poder superar la depresión por el hecho de no haber conseguido algo que tú querías en su momento. También controlar tus impulsos. Esto quiere decir tomar acción o evitar tomar acción dependiendo de la situación en la que tú estés. Evitar una discusión, evitar una pelea, evitar insultos, etc. Entonces, continuando con estas características, también les comparto lo siguiente. Está de hecho que la inteligencia emocional te permite regular tus propios estados de ánimo. Esto quiere decir de que si estás molesto, no tomas decisiones con la molestia. O si estás triste, no tomas una decisión o evitas tomar una decisión estando triste. A esto agrego de que la inteligencia emocional también te ayuda a evitar que tu angustia, que tu sensación de inseguridad, de hecho, pueda interferir en la manera en cómo tú tomas tus decisiones. Entonces, también la inteligencia emocional se encarga de empatizar. Esto quiere decir detectar los estados emocionales de otras personas, darles una interpretación para luego saber qué decir o qué no decir. Entonces, también la inteligencia emocional nos ayuda a confiar en los demás. El hecho de sentirnos seguros, ustedes sentirse seguros, seguras con personas que ustedes eligen en relación a un vínculo emocional, una amistad, colegas de trabajo, con su relación con su propia familia y también la pareja. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre las emociones y los sentimientos? Claro que sí. Principalmente la emoción es una reacción. La alegría, el miedo, la tristeza, etc. Y el sentimiento es la interpretación a un evento que te provoca la emoción. Por ejemplo, el hecho, la alegría de poder obtener un ascenso en el trabajo. Entonces, hay ciertas emociones básicas que yo lo extraigo del libro Emociones y Sentimientos de la autora Miriam Muñoz, que menciona lo siguiente. Este es un manejo de sentimientos básicos que las siglas se llaman MATEA, que digamos la inteligencia emocional menciona esta autora de que está basada en cómo el ser humano vive con sus emociones. Entonces el miedo sirve como objetivo de protección y el cuidado de uno mismo, de una misma. El afecto es la manera de la vinculación, el hecho de poder tú manifestar el amor que tú tienes hacia alguien, el amor hacia un amigo, hacia tu pareja, hacia tu familia, etc. También está la tristeza. La tristeza, su objetivo es el retiro, el hecho de separarte, de colocar límites. Entonces, esta tristeza hace que tu organismo, tu persona, indica de que te retires de ahí y que necesitas estar en un tiempo solo solo. El enojo, su objetivo es la defensa, el hecho de que no te falten el respeto, el hecho de que tú colocas límites. Además, está también la alegría. La alegría quiere decir que su objetivo es la vivificación,
viene a ser como la batería, tu fuente de motivación para realizar diversas actividades. Entonces, ¿para qué sirve la inteligencia emocional? Claro que sí. Mm, Quiero que observen la siguiente figura. Es como que te toma conciencia de tus decisiones, de tus emociones que han influido en tus decisiones, el hecho de que también puedas comprender los sentimientos de los demás a primera instancia. No es que tengas que adivinar, simplemente está el hecho de ponerse en los zapatos de otra persona. Tolerar las presiones en el día a día, el hecho de las frustraciones que pueda suceder en el trabajo también. Digamos que todo ese estado emocional no lo transfieres a otra área de tu vida. Si tuviste un mal día en el trabajo, bueno, evitas discutir con tu familia, evitas generar una discusión con tu pareja, etc. Entonces, básicamente también te ayuda a establecer tu capacidad para trabajar en equipo. El hecho de la tolerancia a decisiones, opiniones que no estén acorde contigo. También adoptar una actitud empática, social, en cuestión a que te va a ayudar principalmente a tener vínculos emocionales sanos, poder generar amistad, participar y también convivir con varias personas de una manera en que tú generes armonía, generes paz. Entonces, también están las competencias emocionales. Esto quiere decir la capacidad de movilizarte en una serie de recursos a manera de la identificación de las emociones, por ejemplo, emociones de los demás, para poder resolver problemas en cuestión a situaciones específicas en las cuales tú tienes que tomar una decisión de forma rápida ante una crisis, por ejemplo. Entonces, su pregunta será, ¿cómo se desarrolla? Bueno, mayormente es un estilo de crianza con empatía, con amor, con afecto, soporte. Digamos que es una crianza donde se haya validado lo que es las opiniones, las creencias, que también te ayudó en esa época de tu crianza, te facilitó poder tú también resolver problemas. Entonces se preguntarán, Cristian, ¿cómo puedo saber el hecho de que, bueno, he desarrollado estas competencias emocionales? Estoy desarrollando mi inteligencia emocional. Claro que sí. Denle esta siguiente observación. Bien. Primero, cuando tú eres consciente de que reconoces los estados emocionales de otras personas, se te hace común poder detectar que tu compañero, tu compañera, tu pareja, alguna amistad o tu familiar está triste, está alegre, etc. También a la misma vez que ya estás reconociendo la emoción, también está el hecho de que tú puedas identificar, nombrar las emociones que tú crees que existen para luego tomar tu decisión en intervenir o brindarle ese soporte, ese apoyo emocional hacia la otra persona. Entonces, también te va a poder incrementar lo que es la tolerancia a la frustración, porque vas a tener diversas estrategias para brindar soluciones específicas ante momentos de crisis. También está el siguiente detalle, de que esto genera capacidad para poder construir emociones positivas. Acá dentro les puedo mencionar la resiliencia, que es la capacidad para poder brindar una solución a problemas de una manera clara, segura, hacerte entender porque generas una comunicación fluida, eres capaz de automotivarte. La motivación nace de ti. No es que tenga que haber algún factor como el dinero, como el ascenso, como el hecho de que tienes la obligación de hacer algo. No, de hecho tienes una actitud positiva ante la vida. Es la visión que tú haces de manera constante. Además de que esto te desarrolla la capacidad de la autorrealización. Eso quiere decir de que tú te colocas objetivos, por supuesto. Y el detalle es de que trabajas progresivamente para obtenerlos poco a poco. Entonces, si sienten que no lo tienen tan desarrollado la inteligencia emocional, bueno, acá hay unas estrategias que yo se los comparto de cómo poder desarrollar la inteligencia emocional, que es lo siguiente. Por ejemplo, identificar los detonantes tuyos. ¿Ok?
¿Qué quiere decir eso? Básicamente, para poder controlar tus emociones es importante lo siguiente, a manera de que reconocer qué situaciones tú eres consciente que influyen en ti, ya sea positivamente o negativamente. Si consideras cuando te realizas en tu trabajo múltiples tareas en un plazo corto de tiempo, eso puede generar molestia. Entonces ahí sería un plan de intervención tuyo para poder reorganizarte de una mejor forma y así poder realizar las actividades de urgencia y dejar de lado las actividades no tan importantes. Otra parte sería el hecho de crear empatía con los que te rodean, el trabajo de equipo, a manera de que tú puedas, por ejemplo, encontrar un punto en común, no a través de la crítica, no a través del juicio, sino que tú intentas ponerte en los zapatos de los demás, para poder comprender mejor tu postura y a la misma vez comprender las opiniones de los demás. También es importante fijarse en las palabras que tú mencionas, que tú dices. No hay palabra mal entendida, sino mal interpretada. Entonces, es importante el hecho de hablar de una manera racional. Como estaba diciendo hace unos instantes, si tú tomas decisiones en base a la emoción que tienes en el momento, no va a ser productivamente positivo para ti. Entonces, esto quiere decir de que necesitas ser consciente de cómo estás para luego tomar acción. Por otro lado, también es aprender a aceptar la crítica, el hecho de que es válido equivocarse. El tema es de que no repitamos los mismos errores. Entonces, aceptar también de que hay personas de que ven nuestros errores y su intención es señalarlo, más no hacer una crítica destructiva, sino es una crítica constructiva, darle esa interpretación de una manera constante y bueno, aceptar inteligentemente esto te ayuda a tu crecimiento personal, por supuesto, a tu crecimiento laboral. Otra estrategia para desarrollar la inteligencia emocional es ser agradecido, agradecida, que si te consideras una persona pesimista, vas a enfocarte de manera constante en los problemas, más nunca en las soluciones de esos problemas. Y eso te desgasta, eso agota, eso frustra, eso fastidia. Por lo tanto, siempre tendrías una actitud a la defensiva, siempre tendrías una actitud apática. Entonces, si ese es tu caso, yo les invitaría a lo siguiente, de pues comenzar a enfocarte poco a poco en lo que es, digamos, las cosas buenas que puedas encontrar en el día a día, para después reconocer de que eso te está ayudando a asumir una postura diferente en tu estilo de vida. Y por supuesto, esto es algo que es de manera constante. ¿Qué quiere decir esto? Que la práctica poco a poco te ayuda a implementar todas estas estrategias. Y al final te darás cuenta de que has logrado hacer un cambio en tu vida. Continuando esta exposición, les voy a explicar cuáles son las principales habilidades sociales en tiempos de pandemia. Y esto quiere decir con la primera pregunta, ¿qué son las habilidades sociales? Para que lo sepan, es una competencia social en cuestión a que no es un rasgo de la personalidad. Es algo de que se va desarrollando en base a la crianza, en base a las vivencias. Entonces es un conjunto de respuestas específicas asociadas a una determinada clase de estímulos en cuestión a diversas situaciones que puedan influir o no en la persona. Y en base a ello se da una respuesta. Y por supuesto influye su estado emocional. Entonces, esto es algo que se desarrolla por medio de la crianza, por medio del aprendizaje y por supuesto se puede ir aprendiendo conforme la persona vaya madurando cronológicamente hablando. Entonces, son conductas, son destrezas específicas para que básicamente se pueda ejecutar competentemente una tarea. Por ejemplo, el hecho de hacer amigos, hablar en público, defender una opinión, defender la opinión de alguien más, etc. Entonces, hay ciertas características de las habilidades sociales que se las comparto el día de hoy. Por ejemplo, las habilidades sociales
son conductas en cuestión a que son adquiridas, son algo que se aprende. Principalmente les menciono de que con las habilidades sociales tienen componentes a manera de, mírenlo como en cuestión a manifiestos. Esto quiere decir una conducta verbal, la manera en cómo se expresa la persona, emocionales, que por ejemplo, cómo puede expresar la alegría, cómo puede expresar la ansiedad. También están los componentes cognitivos, que aquí tiene que ver la percepción social. Esto quiere decir el punto de vista sobre un círculo social al que pertenece. También está el autolenguaje. Eso quiere decir la manera en cómo la persona se expresa sobre ella misma, sobre él mismo. Entonces, las habilidades sociales son respuestas específicas hacia algo o hacia alguien. Entonces, las habilidades sociales siempre van a tener una importancia al nivel de toda la vida del ser humano. Y con relación a manera de poder vincularse con otras personas, mayormente empieza desde la infancia. Pero eso sí, es algo que va aumentando su eficacia, sigue siendo más eficiente conforme vaya madurando la persona. Sus habilidades sociales se van potenciando y son diferentes, por supuesto, de un niño, de un adolescente y de un adulto. Entonces, ¿para qué sirven? Se preguntarán. Bueno, las habilidades sociales te brindan la capacidad para poder transformar, para poder emplear la información que tú tienes a la mano de una forma efectiva. A esto se le conoce como competencia también, la habilidad de hacer algo de una manera eficiente. Entonces, también te permite las habilidades sociales tener una conducta apropiada acorde a la situación en la que tú estás viviendo. Por ejemplo, los modales en una mesa, también el hecho de respetar la cultura de otra persona, el hecho de hacer entender tus costumbres a una persona que está llegando a tu comunidad también. Entonces, también te ayuda a colocarte en los zapatos de otra persona, detectar el estado emocional de otra persona, esta es la empatía. También poder identificar las principales señales en cuestión a que si el mensaje que tú estás brindando se está entendiendo o también no. Entonces, hay ciertas clases de habilidades sociales, por ejemplo, están las cognitivas, todo lo que tenga que ver con la forma de pensar, en cuestión a identificar tus necesidades, discriminar conductas que no son apropiadas para poder repetirlas y a la misma vez emplearlas, por ejemplo, uso de lisuras en un establecimiento educativo, etc. Entonces, eso también te ayuda a autorregular tus propias eh, decisiones en cuestión a no tener impulsividad, sino pensar racionalmente. Por otro lado, también existen las competencias emocionales. Esto quiere decir las que mayormente están implicadas en tus estados de ánimo, en lo que son las diversas emociones que tú puedas detectarlas, como la alegría, la tristeza, el asco, la vergüenza, etcétera. Entonces se van a encargar estas habilidades como tú te sientes. Entonces también están las habilidades sociales instrumentales. Se refiere a estas habilidades que están en utilidad, a manera de las que te permiten actuar. Por ejemplo, la manera en cómo tú formulas preguntas, eliges la tonalidad de voz para formular una pregunta, también eliges la tonalidad de voz para brindar una respuesta a una pregunta, también tomar decisiones ante un momento crítico. Si alguien viene y te coloca insultos, tú puedes elegir golpear, tú puedes elegir insultar o prefieres también brindar una solución del por qué esa persona está enojado o enojada contigo. También te puede ayudar a identificar y expresar las conductas no verbales. Por ejemplo, tu postura, si es una postura firme, si es una postura encorvada, tu tonalidad de voz, si es baja, eso emana timidez, si es alta, tal vez quieres imponer, si es estable, bueno, es un comportamiento asertivo.
Entonces son todo lo que compete las habilidades sociales instrumentales. Entonces, también les comparto lo siguiente. Dentro de las habilidades sociales, considero la más importante la asertividad y se los voy a explicar por qué. La asertividad quiere decir la capacidad para poder comunicar tu opinión, tu idea, tu creencia de una manera clara, segura y sencilla. Eso te permite establecer vínculos emocionales estables y, hablando del aspecto laboral, también influye lo que es el hecho de que tú puedas generar entendimiento con otras personas a manera de que tus ideas se entiendan a la primera. Entonces, parte de esto ocurre lo siguiente, de que una manera efectiva, a manera de estrategia, para poder desarrollar y ejecutar esta habilidad social, que es la asertividad, son las siguientes. Por ejemplo, expresar tus sentimientos. Esto forma parte de poder transmitir de manera verbal todo lo que tú te estás sintiendo, solo que de una manera en la cual tú eliges tu tonalidad de voz, de preferencia estable, haces contacto visual y puedes utilizar esta estructura. Yo me siento, colocas ahí la emoción que tienes a la mano, agregas porque y por último colocas lo que es la situación que está influyendo a esa emoción. Les pongo un ejemplo. Yo me siento molesto porque mi asistente se ha equivocado en sus reportes. Yo me siento alegre porque he cumplido mis metas de este mes. Ahí tienen este recurso. Entonces, otra forma para poder lo que es desarrollar esta asertividad es el hecho de la regulación emocional. Esto quiere decir de que das una respuesta apropiada ante una pregunta, ¿sí? Sin embargo, no te dejas absorber, no dejas que la emoción que tienes a la mano te gobierne. Entonces, esto te ayuda a permitir tolerancia a la frustración, también a lo que es afrontar situaciones de riesgo en cuestión a que son momentos críticos en los cuales tú tienes que tomar la mejor decisión posible que exista en ese momento. Entonces, también te va a permitir desarrollar la empatía, el hecho de poder detectar los sentimientos de los demás y a la misma vez brindar un soporte. También influye en lo que es la manera de trabajar tu bienestar emocional. Esto quiere decir de que te ayuda a manera de que puedas regular la interacción de tus emociones con otras personas, a la misma vez de establecer una forma efectiva de hacerte entender y por supuesto generar un clima donde todas las personas se sientan a gusto contigo y tú también promuevas este estilo de comunicación con tus compañeros compañeras. Entonces se preguntarán, ¿pero para qué me sirve realmente el hecho de tener un comportamiento asertivo? Principalmente mejora tu salud. Mejora tu salud física porque liberas tensión. No estás reprimiendo nada. Mejora tus relaciones sociales porque te vuelves una persona agradable, agradable en compañía y a la misma vez agradable al conversar. También te ayuda a vivir tu presente, dejas de lado las preocupaciones y te enfocas en el día a día. Esto te va a ayudar a generar paz y equilibrio en ti mismo, en ti misma. Por último, voy a estar hablando sobre la productividad personal, que de hecho es la forma en la cual tú te enfocas en los resultados, estableces objetivos y te das un tiempo también establecido para poder lograrlos en un periodo de corto, mediano y largo plazo. Entonces, acá voy a empezar con lo que es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad para afrontar los problemas de una manera en poder buscar una solución inmediata, en el hecho en que no te sientas triste, impotente, inseguro, insegura. Ser productivo también significa saber gestionar tu atención. De hecho, es la forma en la cual qué es lo que tú quieres,
la forma en cómo lo quieres y digamos también es el grado de compromiso en la cual tú vas a establecer las diferencias entre lo que son tareas importantes y tareas que puedes dejarla para después. Entonces, saber escoger qué hay que realizar de una forma urgente y también ir trabajando esas cosas que estás dejando de lado sin restarle importancia. Eso es como tú puedes gestionar tu atención. Está la pregunta, ¿por qué soy poco productivo o productiva? De hecho, son varias razones en las cuales resalta la procrastinación, que esto es, buscas em, reducir la importancia de las tareas a pesar de que son de suma urgencia y siempre lo dejas para el último momento. Eso quiere decir. Entonces, esto también hace de que restes importancia a tus actividades, por lo tanto, la organización que estás teniendo no se está volviendo efectiva. Por lo tanto, esto va a contaminar diversas áreas de tu vida, específicamente en esta charla, tu trabajo. Entonces, también otra manera por la cual eres poco productivo, productiva, es la búsqueda del perfeccionismo. El ser una persona perfeccionista, de hecho, no es algo que sea como un cumplido, no es que sea algo que realmente te vuelva una persona eficiente. De hecho, no es así. Les comento que, de hecho, el perfeccionismo es buscar un punto en el cual lo que estás realizando ya no puede tener ninguna mejoría. Y en realidad no es así. En realidad, lo bello de esta vida es que la imperfección es la perfección. Siempre podemos buscar ser una mejor versión de nosotros mismos, mismas. Entonces, ser una persona perfeccionista va a requerir de que coloques demasiado tiempo en solo una actividad, te desgastes y al final no te sientas lo suficientemente satisfecho o satisfecha. Por lo tanto, la tarea que se te ha sido encomendada, tú le vas a ver más características negativas y al final puede que no cumplas los plazos establecidos de entrega. También están las interrupciones. Esto quiere decir la forma en la cual tú colocas tu tiempo de ocio sobre lo que son tus actividades. Por lo tanto, estar en el celular, navegar por internet, usar las redes sociales, consume de tu tiempo. Entonces, es válido de que utilices tu celular, por ejemplo, para distraerte. Claro que sí, es una manera de entretenerte y a la misma vez tener tus 5 minutos de ocio. Es válido. Sin embargo, cuando dejas que contestar mensajes, ver videos, realizar múltiples tareas irrelevantes en ese momento, entonces estás malgastando tu tiempo. Por lo tanto, las actividades que necesitas hacer en el día a día continúan ahí. Por lo tanto, de hecho es que no estás logrando un trabajo eficiente. Entonces, continuando con esto, también está lo que son las distracciones. Distracciones significa de que tú eliges colocar tu atención en una tarea de poco interés. De poco interés que en cuestión a, por ejemplo, estás durante el trabajo pero quieres arreglar cosas de tu escritorio. No sería la mejor forma de hacerlo durante el horario de trabajo ni después. Puedes hacerlo en el día a día y arreglando poco a poco. Esa es una estrategia. Sin embargo, si tú priorizas ordenar tu escritorio de una forma en la que te haya copado 2, 3 horas, entonces no has invertido tu tiempo sabiamente. Y aquí viene otra pregunta. ¿Cómo poder aumentar mi productividad personal? Claro que sí. El día de hoy les voy a brindar ciertas estrategias. Empezando por la siguiente. De hecho, aplicar de las reglas 2 minutos. O también conocida como la regla de los 2 minutos. Esto quiere decir de que cuando tengas una actividad y tú apliques la siguiente pregunta. ¿Esta tarea me va a llevar 2 minutos o más? Si es 2 minutos, hazla. Si es algo que te va a demorar demasiado tiempo, entonces colócalo para más tarde. Lo importante es que puedas avanzar todas las actividades de urgencia en ese día y que te des un tiempo prolongado para realizar esas actividades que tal vez no sean tan urgentes, pero sí sabes que te van a tomar bastante tiempo realizarlas. También es hacer una lista
de actividades imprevistas. Durante la jornada de trabajo a veces ocurren ciertas situaciones donde hay que brindarle una prioridad que no estaba proyectada en su día, sin embargo apareció. Realizar un informe a último minuto, realizar una presentación para la próxima semana, un trabajo en equipo que se tiene que presentar en 2 días, etcétera. Entonces, realizar un posible listado de cosas que tú tienes la creencia de que posiblemente vaya a ejecutarse, que vaya a realizarse. Entonces, trazar ciertos planes para que cuando suceda tú ya puedas tener un ápice de una iniciativa. Digamos, ya sabes qué es lo que tú puedas realizar. También voy a mencionarles una información extra sobre lo que es la resiliencia. Ya les había dicho que es la capacidad que tenemos todos nosotros para poder brindar una solución, también poder superar el problema y a la misma vez salir fortalecidos, fortalecidas de esa situación. También significa el hecho de darle la interpretación de que no es algo que nos va a derrumbar, sino puede ser una fuente de motivación para brindarle una solución, sacar de esa experiencia todo lo positivo y eso nos ayuda en nuestro proceso de madurar. Entonces, ser resiliente no significa no sentir malestar, dolor emocional o dificultad en las adversidades. La resiliencia se manifiesta cuando eres capaz de recobrarte, de recuperarte, a pesar de que tal vez la solución que hayas dado a primera instancia no logró resolver tu problema. Sin embargo, estás encaminado, encaminada a poder realizar tu proyecto de vida. Por lo tanto, buscas sobreponerte a un fracaso o fracasos, adaptarte y también darle múltiples soluciones a ese problema a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo pueden saber de que son personas resilientes? Bueno, principalmente porque logras identificar el problema de una manera precisa y sobre todo las causas de ese problema. También te vuelves capaz de poder gestionar tus emociones. No te dejas invadir por una emoción. Una emoción no controla tu vida. Entonces, también sabes controlar tus impulsos, el hecho de no tomar decisiones, como se diría, en el calor del momento, de manera de que no te dejas cegar por la emoción que tienes a la mano. También es que muestras una actitud realista, un comportamiento realista, es decir, que digamos que los problemas que tú estás teniendo, eres consciente de cuánto tiempo te puede llevar resolverlos. También confías en tu propia experiencia y tus competencias, tus capacidades para poder resolver ese problema. Además de que realizas un comportamiento empático, que logras distinguir los estados emocionales de otras personas. También, de hecho, sabes cómo comportarte cuando una persona no se siente emocionalmente disponible para hablar contigo y respeta su espacio. Eres capaz de buscar nuevas oportunidades, retos, relaciones para lograr tener mayor éxito y estar satisfecho con tu estilo de vida. También otra característica es porque si bien puedes cometer errores, no te derrumbas por ellos. Es como que tienes una autoestima sana, aceptas tus defectos y a la misma vez resaltas tus virtudes. Y al final, todo esto son recursos que yo les proporciono el día de hoy para que lo puedan aplicar en el día a día en su vida. Y por supuesto, quiero que se lleven también el día de hoy de que si cometen un error, eso no los vuelve incapaces. Significa de que van a buscar una mejor solución la próxima vez. Encantado de conocerlos y desearles un excelente día.